24 horas con Gabriela Galárraga y Valery Villalba. Amigos, aquí empezamos. El presidente Daniel Noboa anunció a través de la red social X que retirará el subsidio eléctrico a las mineras por ser incongruente e injusto. En el país, 2 proyectos mineros reciben este subsidio, Mirador y Fruta del Norte. Como de costumbre, el presidente Daniel Noboa utilizó la red social X para hacer un importante anuncio la mañana de este martes. Hoy, junto a Inés Manzano, damos el primer paso para que el subsidio a la electricidad no vaya a los mayores consumidores. Las mineras en Ecuador consumen más energía de la que necesita un hospital para operar, y aún así, su tarifa de energía ha sido subsidiada por el Estado. A decir de Noboa, este subsidio es incongruente e injusto, pues este dinero debe ir a quienes más lo necesitan, dijo, y que por ello esta medida busca arreglar el sistema roto que le dejaron, añadió. Decisión que es calificada por analistas energéticos como acertada. Significa en términos económicos alrededor de 60 millones de dólares por año, y estos recursos vendrían bien para solventar las necesidades de inversión que tiene el país en función de incrementar esa capacidad de generación. Actualmente, 2 proyectos mineros a gran escala estarían beneficiándose de una tarifa preferencial que va entre los 5 y 9 centavos el kilovatio hora. Se trata de Mirador y Fruta del Norte, ambas en Zamora Chinchipe, aunque expertos señalan que la revisión del pliego tarifario debería ser más amplia. Y la Agencia de Regulación y Control tiene que sacar ya un nuevo estudio acerca de las nuevas tarifas para todos los sectores de consumo residencial, comercial e industrial. El sector minero todavía no se ha pronunciado oficialmente. Sin embargo, en un comunicado publicado el 8 de mayo señalan: es crucial aclarar que las tarifas eléctricas de las empresas mineras no constituyen un subsidio. Se realizan sobre un análisis técnico y pormenorizado que considera las condiciones energéticas y económicas al momento de la suscripción de los contratos. La Cámara de Distribuidores de Petróleo advierten de un posible desabastecimiento de diésel debido a la crisis energética. Nuestra compañera Astrid Singre nos amplía la información. Adelante, Astrid. Buenas tardes. Muy buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Es una problemática que se registró hace 10 días y que aún se mantiene. Nosotros hemos conversado con la Cámara de Distribuidores de Petróleo y nos señalan que ya a las zonas en las cuales se estaba registrando irregularidades en el despacho, ahora se suma Ambato. Nosotros hemos preparado el siguiente reportaje con más detalles. Veamos. A pesar de que aseguran haber ya tenido acercamientos con el gobierno, la Cámara de Distribuidores de Petróleo detalla que aún no se dan respuestas a ciertos pedidos y preocupaciones. Uno de ellos, el posible desabastecimiento de combustible, especialmente de diésel, como consecuencia de la crisis energética. Tomando números estadísticos, pues hay un incremento del 143% comparando agosto 2024 con agosto 2023 en el consumo del diésel destinado a las eléctricas. Hace 10 días el gremio ya registraba irregularidades en el despacho del diésel. Primero se reportó en Riobamba y 3 días después en la terminal El Beaterio de Pichincha, al igual que en Santo Domingo, y ahora se suma Ambato. Pensábamos que ya se había solucionado, pero hubieron varios reportes de distribuidores de la zona que nos dijeron que sencillamente no logran abastecerse en Santo Domingo y han tenido que contratar tanqueros para irlo a traer de Pascuales, no de Guayaquil. Petroecuador sobre este tema envió un comunicado señalando que los problemas se debieron a un retraso en la llegada del buque carguero con 280,000 barriles de este producto. No obstante, el consultor energético José Layana pide no perder de vista la actual demanda de diésel, que ha aumentado debido a 2 segmentos principales. Ya no es solamente el combustible para las termoeléctricas del sector eléctrico, sino también es combustible para todos los otros generadores que se están instalando y que los agentes, diríamos, sea residenciales, comerciales o industriales, están tratando de utilizar para salvar este bache, ¿no? A esto le agrega la poca capacidad de almacenamiento que mantiene Petroecuador. Lo que antes se tenía capacidades de almacenamiento del orden de 7 días, 6 días, eso ha bajado y ya no es tal. Ahora tenemos capacidades de almacenamiento inclusive menor a 4 días. Actualmente el 73% del diésel que es utilizado en el país es importado.
Sobre este tema, el gremio justamente de la Cámara de Distribuidores de Petróleo espera un nuevo pronunciamiento por parte de Petroecuador, que hasta el momento solo ha dado un señalamiento, como ya lo vimos en el reportaje. Esta es la información a esta hora de la tarde. Ustedes continúan con más de este estudio. Tengan muy buena jornada. Igualmente para ti, Astrid, gracias por la información. Y les contamos ahora que en Milagro, provincia del Guayas, los comerciantes se han visto obligados a cerrar sucursales y a despedir personal tras las bajas ventas registradas durante estas 4 semanas de apagones. Restaurantes, talleres mecánicos y locales de impresiones son los más perjudicados. Bernarda Ceballos a esta hora de la tarde nos cuenta más. Bernarda. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una situación similar a la de Guayaquil es la que se observa aquí en Milagro, provincia del Guayas. Inclusive podemos observar a esta hora de la tarde cómo se encuentran los negocios totalmente vacíos, restaurantes. Nos encontramos en una zona comercial del cantón frente a la Universidad Estatal. Aquí la energía se va desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde. Los comerciantes intentan sobrevivir a los cortes de luz. Esta picantería, por ejemplo, no cuenta con generadores de electricidad. La administradora del local asegura que han tenido pérdidas económicas que ya ascienden al 50%, y a esto se le añade que productos como mariscos se les han malogrado y han tenido que desecharlos. La administradora del negocio también nos comentaba que cuando no hay energía tampoco hay agua potable aquí en la avenida 17 de septiembre, como ya les comentábamos, frente a la Universidad de Milagro. Escuchemos a continuación. ¿Cómo hacen con los mariscos, por ejemplo? Es terrible, pues tenemos que traer desde la casa, traemos los que permanezcan en buenas condiciones, porque con los cortes son prácticamente 9 horas al día que se nos va la energía. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Es muy difícil, al menos aquí en este sitio, todo este sector estamos afectados porque cuando se va la energía también no nos llega el suministro de agua. Entonces, el agua, usted sabe que es un líquido vital, indispensable. Se queman focos, se dañan los aparatos. Bien, y junto a esta picantería también hay locales de impresiones y también talleres mecánicos. En ambos casos, los comerciantes aseguran que se han visto obligados a despedir personal y a cerrar ciertas sucursales de estos negocios. Y es que ellos mencionan que la crítica situación económica empezó desde la pandemia, se agravó con la ola de inseguridad y ahora se complica aún más con los apagones prolongados. Escuchemos a continuación a estos comerciantes. Estamos trabajando en un personal mínimo, casi en nuestra familia nomás, nada más. Sí trabajamos a veces hasta 6 personas y ahorita estamos trabajando la mitad. El generador que el jefe ha comprado le ha costado $680. Entonces eso en el día hay que poner una caneca de combustible. En el día se gasta $25 el combustible. ¿Han despedido personal? Sí, a un chico ya se lo despidió. Aquí en Milagro, provincia del Guayas, los apagones son en 2 franjas horarias y duran entre 8 y hasta 10 horas al día, lo que se traduce en pérdidas totales para todos los comerciantes de este cantón. Ustedes continúan con más datos desde estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Bernarda, muchas gracias. Y les contamos que dueños de restaurantes preparan promociones y otras alternativas para evitar que los cortes de energía impidan que los comensales disfruten del partido de este martes entre Ecuador y Uruguay. Nuestra compañera Erika Vera se encuentra en el centro de Guayaquil y nos tiene los detalles. Erika, adelante. Buenas tardes, compañeras en estudios televidentes. Es así, muchos comerciantes desde muy temprano realizaron ya las promociones y también se prepararon para brindar lo mejor en horas de la tarde, esto por el partido de Ecuador-Uruguay a partir de las 18 horas. Las expectativas son altas, aprovechando este día particular en horas de la noche, tras los cortes de energía, mermar de cierta forma las pérdidas. Realizamos un recorrido por el centro de la ciudad e incluso por algunos locales del norte para conocer cómo ellos se preparan previo al partido de Ecuador-Uruguay. Veamos. La TRI se enfrenta a Uruguay esta tarde y los ecuatorianos inician la búsqueda de lugares que transmitan el partido y que los cortes de energía no les impida vivir ese momento. Claro, nosotros vamos a ganar Ecuador 4-0. Para dueños de locales comerciales, reinventarse es la opción. En este restaurante ubicado en el centro de la ciudad ofrecen ventiladores personales a sus clientes para así evitar que las altas temperaturas los incomode. Y tenemos focos de recargables también.
Y bueno, igualmente estamos atendiendo a los clientes, con luz, sin luz, igualito estamos atendiendo. Mientras que otros negocios al norte de Guayaquil se prepararon con generadores eléctricos, incluso promociones para recibir a sus comensales. Pese a los cortes de energía, contamos con un generador. Tenemos promociones, pueden hacer alitas, pueden hacer los tragos, cócteles, que estamos hoy a toda disposición. Tenemos muchas promociones, una deliciosa gastronomía de mariscos y en el sentido del partido, pues aquí lo vemos con mucho acojo a los clientes. Ellos tratan de aprovechar estas ocasiones para así recuperar algo de lo perdido por los cortes de energía. Varias alternativas son las que tienen para así tratar de sobrellevar esta crisis que ya cuenta 24 días. Compañeras, desde el centro de la ciudad, esta es la información hasta el momento. Ustedes continúan con más en Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Gracias por la información. Seguimos junto a ustedes, gracias por elegirnos. Les contamos que Ecuador ya no solo sería un país de paso para el narcotráfico, según un informe de la Oficina Antinarcóticos de los Estados Unidos. El documento revela el hallazgo de 2.000 hectáreas de cultivos de coca en la frontera norte, la mayoría en Sucumbíos. En una cadena nacional, el presidente Noboa aseguró que se están tomando acciones. No hubo referencia alguna a la crisis energética que atraviesa el país. El presidente Daniel Noboa reapareció en una cadena nacional transmitida la noche de lunes para revelar que Ecuador habría dejado de ser ya solo un país de paso para el narcotráfico. Según informes satelitales obtenidos con asistencia internacional, existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano. Este es el informe al que se refiere. Fue realizado por la Oficina Antinarcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que empleando imágenes satelitales como estas captadas entre enero y marzo de 2024 que muestran una variación en los cultivos de la zona, advierte sobre la posible presencia de 2.000 hectáreas de cultivos de coca en Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, la mayoría en esta última provincia. Serían un golpe de 320 millones de dólares a grupos narcoterroristas. 2.000 hectáreas equivalen a 2.500 canchas de fútbol, no es un hallazgo menor. Por lo que para el exsecretario de Seguridad Wagner Bravo se requiere una inspección in situ. De hecho, el mismo informe recomienda hacer una investigación de campo en las áreas identificadas para corroborar la información obtenida a partir del análisis satelital. Habida cuenta de que hay una gran deforestación en ese sector, tanto por la migración de ecuatorianos cuanto por los refugiados que han pasado de Colombia al Ecuador. No obstante, se han detectado cultivos de coca en Ecuador, pero en menor medida. En lo que va del año, las áreas descubiertas y destruidas en Sucumbíos suman 16. Del lado colombiano, Putumayo y Nariño han sido históricos bastiones del cultivo de esta hoja. Hay que estar claros en que hay a lo largo de la ribera y posiblemente estos delincuentes están viniendo al Ecuador. Pero pidámosle a Colombia que haga una presencia efectiva de sus Fuerzas Armadas, una presencia efectiva del Estado. Según el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas empezaron operaciones el pasado 11 de octubre en la frontera norte, donde, a decir del informe, extienden sus redes criminales desde choneros, águilas, lobos, hasta el Comando de Frontera, la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, aseguró que el proyecto de ley para la generación eléctrica que se tramita como económico urgente tendrá el respaldo de la legislatura. Karen Aro está en el Parlamento para ampliarnos esta información y también detalles del juicio político a la ministra Mónica Palencia. Adelante, Karen. Buenas tardes. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta semana en la Asamblea Nacional inició ya el trámite en la Comisión de Desarrollo Económico del proyecto de ley económico urgente que envió el presidente de la República, Daniel Noboa, para incentivar la generación eléctrica en la empresa privada. A propósito de este tema, la presidenta de la legislatura en un conversatorio habló sobre el respaldo que tendría aquí en la legislatura. Dijo que hay cosas que incrementar, que corregir y que revisar, sin embargo, existiría el respaldo, ha dicho. Escuchemos un extracto de su intervención. Y con la mitad del parque termoeléctrico que no está en este momento en funcionamiento debido a la falta de reparación, debido a la falta de mantenimiento por los últimos 7 años, sean los ciudadanos de este país quien en la actualidad estén subsidiando el costo de la energía eléctrica o del consumo de la energía eléctrica
por parte de las grandes empresas mineras. Y bien, por otro lado, también este jueves está convocado el Pleno de la Asamblea Nacional para tomar una decisión respecto del juicio político en contra de la ministra Mónica Palencia. Llegará al Pleno el informe de posiciones que se generó en la Comisión de Fiscalización luego que no hubo un acuerdo al interior de esa mesa legislativa. La ministra Palencia habló al respecto. Escuchemos. Yo estoy muy consciente de que la institucionalidad democrática debe siempre prevalecer. Será la Asamblea con su pleno que decida lo que tenga que decidir. Esto es un proceso democrático y soy respetuosa de la institucionalidad ecuatoriana. Y bien, para finalizar, nada más contarles que la presidenta Viviana Veloz ha informado que el proyecto de ley económica urgente en su primer informe para primer debate podría darse hasta este día viernes y la próxima semana llevarlo ya al pleno para su primer tratamiento. Eso es cuanto yo les puedo contar hasta el momento desde la Asamblea. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Muchísimas gracias por tu reporte. Y este martes el Consejo Nacional Electoral negó la impugnación a la candidatura presidencial de Carlos Rabascal. Ahora el trámite está en manos del Tribunal Contencioso Electoral. María Gracia Chacón nos cuenta los detalles desde el Consejo Nacional Electoral. Adelante. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Así es, hace unos momentos el Pleno del Consejo Nacional Electoral negó la impugnación hecha por Paul de Samblac de la Izquierda Democrática en contra de la calificación de la candidatura de Carlos Rabascal por el mismo partido. Veamos. Que la señora Analía Cecilia Ledesma García es la presidenta y representante legal del Partido Izquierda Democrática, lista 12. Por lo tanto, el impugnante no cuenta con legitimación activa para presentar recursos electorales en sede administrativa de conformidad con lo señalado en el artículo 244 del Código de la Democracia. En este sentido, consigno mi voto a favor de inadmitir el recurso de impugnación presentado por el señor Paul de Samblac Cañadas, quien comparece en calidad de militante del Partido Izquierda Democrática, lista 12, en contra de la resolución. La impugnación hecha en contra de la candidatura de Carlos Rabascal también fue hecha ante el Tribunal Contencioso Electoral. Lo mismo ocurrió con la candidatura de Jan Topic. La decisión sobre estas dos postulaciones presidenciales está en manos del TCE. Bueno, los plazos de los señores jueces son varios, nosotros no manejamos, no hay plazos fijos, porque primero tienen que conocer, les mandan a completar, hacen el requerimiento al CNE para que mandemos todo el expediente y de ahí tendrán que resolver ellos. A esta hora, el Pleno del Consejo Nacional Electoral continúa conociendo impugnaciones. Hasta el momento ha recibido 26 y hasta este lunes ha resuelto 12 de ellas. Continuamos con ustedes que tienen más información. Buenas tardes. Buenas tardes, María Gracia. Gracias por la información. Y les contamos, el presidente Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 421, reformó el reglamento de la Ley de Comunicación y dispuso que en 60 días se inicie el proceso de adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico en Ecuador, en el plazo máximo de 60 días contados. A partir de la publicación del presente decreto ejecutivo en el registro oficial, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, convocará el respectivo proceso público competitivo y equitativo para la adjudicación de frecuencias. Dice el documento expedido este lunes 14 de octubre. A la par, en igual plazo, el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación deberá actualizar y codificar todos los manuales, protocolos y directrices para garantizar el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, es lo que agrega este comunicado. Delincuentes dedicados a la extorsión asesinaron a 4 personas en el sector de Paraíso de la Flor al noreste de Guayaquil. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Ricardo Alcíbar, que está en ese punto con más información. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal? Así es, buenas tardes. Estamos nuevamente en el sector de Paraíso de la Flor, en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Fue en esta calle principal que la mañana de este martes se reportó un ataque armado que deja al menos a 5 personas baleadas. Esto, según la Policía Nacional, por represalias a dueños de tricimotos que se negaron a pagar extorsiones. Nosotros les hemos preparado un reportaje. Veamos a continuación.
El sonido de más de 20 disparos alertó la mañana de este martes a los habitantes del sector de Paraíso de la Flor en el noroeste de Guayaquil. Al salir de sus casas vieron como 4 gatilleros en 2 motocicletas dispararon en varias ocasiones contra el conductor y pasajeros de una tricimoto y contra hombres que estaban en el sitio, quienes intentaron huir corriendo. En total, 5 personas fueron baleadas a lo largo de 2 cuadras. 4 de estas murieron. Entre las víctimas está una adolescente de aproximadamente 15 años, quien se dirigía a su colegio. La policía del distrito Nueva Prosperina maneja 2 hipótesis en torno a este nuevo ataque armado. La primera, de que se trata de una represalia de la agrupación terrorista Los Tigrones, liderados por alias Gazú, contra conductores de tricimoto que se negaron a pagar extorsiones. Aquí alias Gazú estaría infundiendo miedo ya en este barrio. Ya estamos nosotros tras la pista de este ciudadano, es alguien que recién salió de la penitenciaría. Estamos ahorita ya articulándonos con la finalidad de transparentar a este ciudadano y presentarlo ante la ciudadanía y las autoridades. Pues, como les dije, hay hipótesis de que este ciudadano estaría aquí realizando actividades de extorsiones o vacunas. Esta versión fue corroborada por habitantes del sector y testigos. Claro, pues aquí vienen los tiguerones. Pues. Yo eso sí no sé cuánto, pero digo la pena. Los manes se están metiendo porque quieren coger esta zona. La segunda hipótesis indica de que se trata de un ajuste de cuentas entre la banda terrorista Los Tiguerones contra los Águilas. Hay una persona aquí que me vino a lucir que él es de Los Tiguerones y a parecer uno de los familiares de esta organización. Tras este crimen, la Policía Nacional aseguró que emprendieron varios operativos en busca de dar con la captura de los miembros de esta estructura terrorista. Ahí lo veíamos justamente, la Policía Nacional asegura estar tras las investigaciones en torno a este caso. Y también se conoce que ya habrían algunos delincuentes que han sido identificados. Esperaremos que con el pasar de las horas y las intervenciones que sean necesarias por parte de la Policía Nacional se pueda dar captura con los asesinos que acabaron con la vida de varias personas acá en el sector de Paraíso de la Flor y que se disputan los territorios, atemorizando a dueños de tricimotos, de locales comerciales para obtener una recompensa económica. ¿A cambio de qué? De no atentar contra las personas que quieren salir todos los días a trabajar. Muy buenas tardes. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Sicarios dispararon en Naranjal contra el juez Wilmer Cabrera Tapia. Este hecho ocurrió esta mañana cuando el juez Cabrera y su acompañante se ayudaban en un restaurante de una calle céntrica del cantón. El atacante logró huir mientras que el juez y la mujer fueron trasladados con heridas de bala hasta un hospital de Guayaquil. La Fiscalía General anunció que ha abierto una investigación tras el atentado. El hombre le pierde. 300 uniformados del bloque de seguridad y las Fuerzas Armadas realizaron un operativo CAMEX en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Esta acción policial se desarrolló en horas de la madrugada y allí los policías encontraron armas de fuego, municiones, droga, dinero, celulares y otros objetos. Desde horas de la madrugada hemos realizado varias intervenciones al interior del Centro de Privación de Libertad número 5, obteniendo los resultados como armas de fuego, tenemos droga, tenemos dinero. De la misma manera, este tipo de operativos se viene realizando de manera permanente con la finalidad de evitar que se produzcan alteraciones del orden público. La Corte Constitucional aprobó la propuesta del presidente Daniel Noboa para que se reforme de forma parcial el artículo 5 de la Constitución y se permita instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Según el Ejecutivo, la propuesta no restringe derechos ni garantías y más bien busca que los ecuatorianos sean los partícipes de la decisión de reforma y determinen su conveniencia. Ahora el proyecto de reforma debe ser enviado a la Asamblea Nacional para que ésta la debata y si se aprueba, se vote en las urnas. La cúpula de la Policía Nacional y la ministra del Interior mantuvieron una reunión con el presidente de la Corte Nacional de Justicia para analizar el trabajo entre instituciones que busca combatir a los grupos de delincuencia organizada. Agradecerle al señor presidente de la Corte Nacional que nos recibió unos temas de coyuntura. Estamos tratando unos temas reservados de extradiciones y básicamente el apoyo que necesitamos de la justicia en esta lucha que estamos enfrentando en la calle, el bloque de seguridad y los policías ecuatorianos. Hemos recibido todo el apoyo y esperamos delinearlo
las próximas horas ya en cada uno de los territorios. Asimismo se ha trasladado el problema que tenemos con los arrestos domiciliarios de muchos servidores policiales que están custodiando a personas que han infringido la ley. Esos temas básicamente son los que se ha tratado y reconocer el apoyo del señor presidente de la Corte Nacional de Justicia. Seguimos con más información. Este martes se desarrolló el primer congreso de eutanasia en el país, en el que se propone que el procedimiento se prohíba para menores de edad y personas con enfermedades mentales. Mientras tanto, el proyecto de ley está estancado en la Asamblea. El plazo de 1 año que tiene la Asamblea para tratar el proyecto de ley sobre la aplicación de la eutanasia en Ecuador está corriendo, pero su trámite permanece estancado. El Consejo de Administración Legislativa ni siquiera lo ha conocido y por lo tanto aún no está en manos de ninguna comisión. En medio de aquello, el debate sobre este tema continúa. Y por eso este martes se desarrolló el primer congreso en la capital para abordar varias propuestas. Hoy es el momento para analizar todas aquellas consecuencias éticas, médicas, que proteja lo que todos estamos pretendiendo, que es atender de una mejor manera a quienes más sufren. El proyecto de ley presentado por la Defensoría del Pueblo contempla que para aplicar la muerte asistida, el paciente debe presentar una enfermedad grave e incurable o lesiones graves e irreversibles y abre la posibilidad de que los menores de edad accedan a ella siempre y cuando los padres estén de acuerdo. Cuando hablamos de los niños y de que ellos lo puedan hacer por pedido de sus representantes legales, estamos atacando justamente el primer elemento que debe existir para que una persona pida la eutanasia, que es un deseo de morir personal. Para Isabel, madre de Juan, un menor de 14 años que falleció en marzo pasado a causa de un cáncer, lo primordial es estar informados para tomar la mejor decisión. Tenía unos dolores demasiado fuertes y estaba desesperado. En esa desesperación, él dijo que me inyecten. Lo más importante es el acompañamiento psicológico y que puedan tomar decisiones sabiendo lo que está pasando. Otra de las propuestas es que la mirada se centre también en los cuidados paliativos. Porque las personas tienen derecho al alivio, derecho al consuelo, y eso requiere de cuidados paliativos, de mayor inversión. Está comprobado que cuando las personas tienen buenos cuidados y querían morir, cambian de opinión. Para este jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional está convocado a tratar el primer debate de la Ley de Cuidados Paliativos, norma que en aproximadamente 3 meses podría estar ya en vigencia.